Bien, chicos, estamos en la clase número 3 del vacacional gratuito de Fundamentos de Programación. Vamos a resolver el ejercicio que quedó pendiente de la clase pasada. A ver, recuerden de que lo que decía técnicamente el ejercicio era hacer una calculadora IMC, pero recuerden de que la calculadora tenía que tener sus datos, ¿sí? Recuerden que nosotros todavía no aprendemos nada de esto de recibir datos, de la función input, que de hecho hoy día lo vamos a aprender, pero esa era la idea. La idea era que ustedes no saben eso, ¿ya? Y algo fundamental en fundamentos de programación es que ustedes no pueden utilizar algo que su profesor no les enseña. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos los profesores dan a entender qué cosa, dan a entender que puede llegar a ser plagio. ¿En qué sentido plagio? De que lo pusieron en una IA, pusieron en ChatGPT. Eso de ahí, copiaron y pegaron, y ese fue su deber, ¿ya? Por eso tienen que tener muchísimo cuidado en el momento en el que, o sea, sí pueden usar ChatGPT para hacer, por ejemplo, algún ejercicio que se les trabe, pero tengan en cuenta que solo pueden utilizar funciones que les enseñe su profesor y solo pueden hacer lo que les pide el ejercicio. Ya, tengan en cuenta eso. Si tengo problemas con mis códigos, se lo puedo pasar por interno. Claro, sí. De hecho, como te digo, la mayoría de estudiantes me pasaron por interno la calculadora que hicieron de IMC y les estuve respondiendo y asesorando por ahí. Ya. Pero en este caso, si me escribes, ya sería después de la clase, pues, ¿no? Ya. Entonces, bien, ¿cómo comenzaban ustedes? Recuerden de que lo que ustedes necesitan, por ejemplo, en la calculadora que les proyecté antes, ¿qué eran los datos que tenía que dar yo? Tenía que dar peso, y eso va a ser una variable, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a guardar un peso arbitrario, digamos que es 72, y vamos a guardar una altura también, y la altura va a ser, ya, importante esto. Esto de aquí es sumamente importante, ¿ya? Ustedes, el dato de la altura, ¿cómo lo tendrían que poner? En metros, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Tengan en cuenta algo fundamental. Que 72 es qué? Un int. Que el 72 es un int. Pero este de acá es qué? Es un float. ¿Por qué es un float? ¿Por qué es un flotante? Porque pertenece a los reales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo esas dos características, ahora, ¿cómo nosotros interpretamos y comenzamos a hacer la calculadora? Entonces, recuerden que siempre los pasos para hacer una calculadora son los mismos, sin importar la calculadora que sea. Primer paso, ver qué recibe. En este caso, ya tengo los datos que recibe, ¿sí o no? Sería peso y altura. Segundo paso, hallar la fórmula para calcularlo. Y tercero, retornar el dato, ¿no? O imprimirlo, dependiendo de lo que me pida el ejercicio. ¿Ya? Entonces, esto técnicamente es lo que siempre nosotros queremos buscar, ¿ya? Está en cuenta de que en este caso, teniendo esto de aquí en cuenta, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, ve. Vamos a este peso y altura, vamos a hallar cuál es la fórmula para hallar el IMC, ¿sí? Porque recuerden que el IMC es un cociente, ¿ya? Entonces, técnicamente, ¿qué era lo que ustedes tenían que hacer? Bueno, la mayoría estoy seguro que no sabe cómo calcular IMC, entonces, hacían simplemente, se iban a Google y en Google ponían cómo calcular el IMC. Y aquí les va a botar una especie de formulita, miren, por aquí. Acá está. El IMC se calcula aproximadamente así. Eso dividido por la altura al cuadrado. ¿Sí? Tengan en cuenta, esta es la fórmula que nos va a servir para hacer nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita antes de irme al Visual Studio, les voy a proyectar un ratito la pizarra para ir anotando lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora, primer paso, debemos de organizar dos datos. En este caso, esos dos datos van a ser ¿qué? Va a ser la altura y el peso. ¿Ya? Más, se sabe que
¿Cuál es la forma de calcular el IMC? IMC es que peso dividido para la altura al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es la forma de calcular. Peso dividido para la altura al cuadrado. Pero aquí hay algo importante. Ustedes tienen que considerar, ¿sí? Primero, si ustedes vieron la fórmula, ¿en qué tiene que estar la fórmula? O sea, ¿cuáles son las unidades de cada una de las esas? Déjenme ver si por aquí está más clarita. Aquí está. Si ven, la altura está en metros y el peso está en kilogramos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de que el peso tiene que ser en kilogramos y altura en metros, si no, no funciona la fórmula. Entonces, bueno, ahora sí, volviendo al Visual Studio, lo que técnicamente tenemos que hacer es primero la fórmula. Entonces, ¿cómo se ve la fórmula? La fórmula sería, en este caso sería ¿qué? Peso, ¿y qué más, chicos? Sería dividido, ¿no? Pero ¿cómo se divide aquí? ¿Están de acuerdo? Con el slash. ¿Sí? Correcto, ¿no? Entonces sería peso y ahora acá pueden utilizar, por ejemplo, paréntesis y pueden poner altura, ¿no? ¿Y qué hacen para la altura quede al cuadrado? Es dos veces asterisco, ¿no? ¿Están de acuerdo? Preguntas hasta ahí, chicos. Entonces, de esa forma queda. ¿Ya? Ahora, técnicamente aquí estamos calculando el IMC, entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer después? Una vez ya lo calculan, imprimirlo. Entonces, vamos a poner print, por ejemplo, hola, tu IMC es... Y ustedes pueden, recuerden de que para poner, cuando ustedes utilizan esta nomenclatura de presentación del print, ustedes saben de que pueden poner comillas. Cada vez que ponen una coma acá abajo, aquí pueden poner una variable, por ejemplo. O sea, que pueden poner un mensaje y al lado el valor. Entonces, en este caso voy a poner el mensaje, es este de aquí, y al lado voy a poner el valor que es IMC. Ya, se me quedaría de esta forma. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir. Entonces, imprimiendo, sale esto. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué sucede en esto de aquí, chicos? ¿Cuál es el problema? El peso está en kilogramos. Correcto, el peso está en kilogramos. ¿Y la altura está en qué? En metros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque sería 1,80 metros. Pero ¿por qué sale tan grande? Eso es una bestialidad. No, 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 perdón. Estaba confundiendo, pensaba que era el de acá. ¿Sí? El de acá es el de acá arriba, del ejercicio que hicimos acá arriba. Voy a poner otro print para separar esos datos porque luego nos podemos confundir. Ya me di cuenta de que sí salió bien el cálculo del IMC. Ahí estaría bien. No se me confunden, ¿sí entendieron cuál era mi confusión? Pensé que ese 2000 y pico era del IMC, pero el 2000 y pico es del ejercicio de arriba. ¿Sí? Ah, déjenme borrar esto y borrar esto acá. Ahí está, aquí está. Hola, tu IMC es 22,22. Vamos a poner los mismos datos en la calculadora del IMC para ver cuánto sale. O sea, en la que sale en Google. ¿Sí? Recuerden, era 1,80 y 72. Entonces, dejen ver, vamos a poner acá atrás. Acá está. 1,80, 72. 22,22, ¿sí se dan cuenta? Creo que en este caso la de aquí lo redondea. Ya. Entonces, lo que aquí yo quería que ustedes se den cuenta es que con eso ya calcularon el IMC. ¿Por qué? Porque yo no les pedí, ¿sí? Y esto es muy importante para fundamentos de programación, o sea, para la materia en sí, de que nunca hagan más cosas de lo que no les piden. En este caso, ¿qué era lo que les pedía? Hacer una calculadora. Entonces, esto era todo. Eso era todo lo que ustedes tenían que hacer para hacer la calculadora. Esto. Esas pequeñas líneas de código. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a eso? ¿Quedó claro?
¿Mm? Ahí quedó claro, chicos. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? A este le vamos a poner ejercicio 3. Fíjense en lo que dice este. Realizar un programa con la calculadora presente si el, si el sujeto, en este caso, tiene sobrepeso, peso adecuado y bajo peso. Ya. Entonces, ojito con este de aquí. ¿Sí? Ojito con este ejercicio. A ver, la primera pregunta es, ¿este ejercicio es el mismo que el ejercicio 2? ¿El ejercicio 3 es lo mismo que el ejercicio 2? ¿Es lo mismo o no? ¿Están de acuerdo que no es lo mismo? ¿Sí? No es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ustedes aquí van a tener que no solo hacer la calculadora, sino que van a tener que, entre comillas, lo que van a tener que hacer es, como quien dice, votar como resultado si tiene peso adecuado, si tiene bajo peso o si tiene sobrepeso. Entonces, eso hace distinto este ejercicio. Este ejercicio es totalmente distinto al día. Como este ejercicio es distinto, no lo vamos a hacer. Primero vamos a aprender un par de cositas que nos van a ayudar a hacer ese ejercicio. Que a este caso de aquí, ¿sí? Para este ejercicio, voy a poner aquí, los datos los da el usuario. ¿Sí? Importante, no es lo mismo que los datos los dé el usuario a que los datos los dé yo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo doy los datos, se vería así. Variables y pongo y ya está. Pero en el caso en el que yo no haga esto, o sea, en el caso en el que los datos los da el usuario, pues yo no tengo que intervenir en los datos. Y vamos a ver una función que sirve para eso de ahí. ¿Sí? Entonces, déjenme, voy a compartir la de acá. Déjenme, antes de cualquier cosa, voy a pegarles el resultado del programa. Acá está. Entonces, así sería la calculadora del programa. Y eso es todo. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente. A ver. Ahora, cosas importantes. Por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es intercambio de tipos de datos. ¿A qué me refiero con esto? De que ustedes van a poder intercambiar, por ejemplo, si tienen un int, lo van a poder hacer float. ¿Sí? Entonces es importante esto de aquí. Pero no siempre se puede hacer el cambio. Es importante saber manejarlo y ver cuándo sí se puede y cuándo no. A esto normalmente se les llama conversiones de tipos de datos. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a pegar esto de aquí, para que lo tengan en cuenta. Entonces, les voy a pegar este cuadrito que tengo por aquí. Está bien, miren, las conversiones de datos, como dice aquí, siempre el contenido sea compatible. Es importante que el contenido sea compatible, porque si no es compatible, ustedes no van a poder intercambiar. No pueden intercambiar cualquier tipo de datos. Hay solo ciertos que se pueden cambiar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer,
mediante la especificación. Entonces, lo que me dice que en Python, para realizar conversiones utilizamos funciones de tipo convertidor. Retornan el cambio, ¿sí? Y ahí es donde les presentamos tres tipos de funciones. Estas funciones son int. Int. Tipo de función es una función que convierte un dato compatible en int, ¿sí? Ahí vamos. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente sería float, ¿no? Y en el float, chicos, ¿qué sería? Sería lo mismo, ¿no? Así mismo sería una, una función, convierte un tipo de dato compatible, pero ya no a int, sino que a float. Y por último tenemos el str. El str no va a ser más que lo mismo, sí mismo una función que convierte, pero ya no va a ser en float, sino que va a ser en qué, chicos? En un string. Importante. Eso quiere decir que, ejemplo, digamos, yo les pongo la siguiente variable. Digamos que pongo número uno. Entonces, por ejemplo, si número uno es yo qué sé, es 32, nosotros sabemos que ese tipo, ¿qué tipo de dato es? Sería un tipo de dato int. ¿Están de acuerdo? Pero ¿cómo yo convierto ese tipo de dato en float? ¿Cómo yo convierto ese tipo de dato en float? Pues lo que tengo que hacer simplemente es esto, miren, ve. En este caso, yo lo que tengo que aplicar es esta función. Ojo, cuidado, ¿sí? Miren, no es lo mismo hacer esto, por ejemplo, dentro de sus líneas de código no da lo mismo hacer esto, no da lo mismo hacer esto que hacerlo de acá. ¿Cuál ustedes creen que es la eficiente? ¿La primera o la segunda? ¿Mm? Y entonces ahí es importante saber qué reciben y qué retornan, ¿sí? Porque float es una función que retorna, pero si float ustedes no la guardan en ninguna variable, solo la dejan así, no va a hacer nada, ¿sí? Entonces es importante que los cambien. Aunque hay veces que sí, depende del tipo de dato. Miren, vamos a ver un ejemplo ahorita ya en el programa, o sea, acá. Entonces, bueno, por ahí nos va a quedar pendiente todavía el ejercicio 3 que ya lo vamos a hacer ya mismo. Quiero que tengan en cuenta lo haga. Miren, ve, por ejemplo, digamos que ustedes tienen, como les dije antes, número uno, y el número uno es 32. Por ejemplo, si ustedes usan type, ¿se acuerdan de type? ¿Para qué servía type? Chicos, ¿para qué servía type? ¿Alguien recuerda para qué servía? Para ver el tipo de dato, correcto. Ya. Entonces, en este caso, si yo imprimo el tipo de dato. Pero miren, aquí voy a imprimir el tipo de dato. Acá solo le voy a poner, por ejemplo, ya sabemos qué tipo de dato es esto. O sea, ¿qué en teoría me debería imprimir? Un int. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Simplemente vamos a aplicar el float y no lo vamos a guardar en nada. Simplemente se lo vamos a aplicar al número uno. ¿Ya?
Y aquí vamos a volver a copiar esta línea, o sea, vamos a hacer lo mismo de acá. Entonces, por eso tienen que, entonces imprimimos y miren, aquí es donde nosotros vamos a recibir las respuestas. Fíjense lo que ha pasado, ¿no? En ambas ocasiones, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de dato es? En ambas sigue siendo int. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esto, o sea, estaban utilizando la función, pero la función, recuerden que es una función que retorna. Entonces, en teoría, recuerden que las funciones que retornan, les dije que era como una especie de máquinas, ¿no? Entonces, recuerden de que se verían algo así. Si esta es la función que retorna, ustedes a esa función que le están metiendo un tipo de dato. ¿Y qué les debe votar? Flow, dato convertido. Pero si ustedes no almacenan en ningún lugar esos datos, o sea, el dato, o sea, esto de aquí, ustedes no lo almacenan en ningún lugar, esto no va a hacer nada, ¿sí? Entonces tengan bastante en cuenta eso de ahí porque si no, RP, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me faltaría aquí para hacer bien la conversión del dato? Poner, asignar la variable, ¿sí? O sea, ponerla así, número uno, ya. Esto es distinto. Y miren que ahorita cuando imprimo, miren, ahora el segundo en qué salió, chicos, en float. Entonces, importante, y eso lo voy a poner como comentario aquí, importante, siempre deben de guardar el tipo de función, la función de conversión. Ya, y aquí no voy a poner en la misma variable, sino que puede ser en cualquier variable, en una variable en general, porque hay veces que, por ejemplo, no necesariamente queremos que las dos sean del mismo dato, entonces podemos hacer dos variables distintas, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Fíjense que eso podemos convertir. Por ejemplo, ¿qué más podríamos hacer con ese de ahí? Por ejemplo, ese número uno, también lo puedo convertir en qué, chicos? En STR, por ejemplo. Esta es la única forma de convertir número uno en STR. ¿Cuál sería otra forma de convertir número uno en STR? ¿Se puede de otra forma o no? Dicen. Miren la pregunta que les estoy haciendo, ¿no? ¿Se podría convertir número uno en otro tipo de dato? O sea, me refiero a que se puede convertir número uno en string de alguna otra forma que sea sin utilizar esta función, str. ¿En qué ejercicio Uy, no tienes ni idea en los tipos de ejercicios que se utilizarían los strings, ¿sí? De hecho, ahorita creo que una de las cosas más fáciles de fundamentos de programación son las calculadoras, ¿sí? Ya luego hay ejercicios más curiosos, más chéveres. Esos ya los vamos a ver después, ¿sí? Pero por el momento, de hecho, por eso a los strings hay una sola unidad. Hay una unidad donde ves tu lo que tiene que ver con string, ¿sí? Ya veremos. Hasta aquí, está ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí o no? Yo creo que hasta ahí todo chévere, todo chido. ¿Sí? Ya, entonces de esa forma es como ustedes tienen que cambiar este tipo de datos. Ya, ahora vamos a regresar a la pizarra. Ya, ya. Dentro de otros datos curiosos, vamos a ver esto de aquí. Ya.
Por ejemplo, ahí les puedo poner, de hecho, ven, miren, aquí también en las diapositivas que tenía hechas, también me sale esto. ¿Ven? Tenía este ejemplito. Prefiero pegárselos para que igual lo tengan en cuenta en el PDF, para no tener que escribir de nuevo. Todo acá, sí. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Si solo escriben esto, ¿sí? El cambio se ejecuta, pero no tiene dónde almacenar el valor de retorno, ¿sí? Pues tienen que tener bastante en cuenta esa pinta de ahí. Igual aquí se los guardo como dato curioso. Ya. Entonces, de ahí lo siguiente que es importante aprender, déjenme ver, bueno, ahí viene el print, manejo de entrada y salida. Ya. La siguiente parte se le denomina manejo de entrada y salida, ¿sí? Ya, ¿qué hacemos aquí? ¿O qué es el manejo de entrada y salida? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Para qué me sirve? Este, Ya, y para esto les voy a pegar así mismo un cuadradito que tengo por acá. Ya, usualmente ustedes saben que la entrada aquí en programación se le llama input, ¿sí? De hecho, input no solo va a ser una teoría, sino que va a ser una función, ¿sí? Input es una función. ¿Qué hace esta función? Pues esta función lo que recibe es un dato del usuario. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros estamos rodeados en general de bastantes tipos de input. Por ejemplo, cuando ustedes vienen y no nos vayamos más allá, aquí, vamos a la misma página que estábamos de la calculadora IMC. Input, por ejemplo, aquí en la calculadora IMC que está en Google, ¿sí? ¿Dónde tiene aplicación? Tiene aplicación en el momento que aquí me dejan escribir a mí, ¿sí? En este caso, yo soy el usuario y por eso yo puedo manipular el dato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el input, aquí existe una función input agregada en el lenguaje de programación que se ha hecho en la página, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta eso ahí. Ya, esto es un ejemplo claro de donde podrían ver. Y la forma en la que ustedes lo van a representar es de esta manera. Siempre el input se lo guarda en una variable. En este caso, por ejemplo, nombre. Entonces, ustedes poner esto, chicos, al ustedes poner esto, ¿sí? Ojo que es importante la función de input. Input tiene dos funcionalidades principales. Primera función va a ser imprimir el texto que pongamos, o sea, el texto que pongamos nosotros, así, este tipo de texto. ¿Sí? Ya. Lo que va a hacer input es, aparte de imprimirlo, ¿sí? Va a dejar una sección donde el usuario pueda llenar los datos con su teclado. ¿Sí? Otra de las funciones de input es que va a retornar el valor que desee el usuario. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen, por ejemplo, esto de aquí. Tienen, por ejemplo, tal cual como está ahí, está nombre, tienen nombre, input, ingrese su nombre. Déjeme borrar esto de aquí. Ya. Por ejemplo, ingrese su nombre y dos puntitos. Una cosa importante.
¿ya? Y estos se confunden bastante, por eso también lo aclaro. Esos dos puntitos que ven aquí los ponen ustedes. Ustedes los dos puntos no los ponen, no les va a imprimir mágicamente el input los dos puntos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? De esa forma, lo que va a salir o cómo se va a ver en la consola. O sea, cómo se va a ver en la consola. En la consola, lo que va a hacer es esto, se va a ver así. Ingrese su nombre. Esto es lo que sale en la consola. Y al lado les va a salir una sección donde ustedes lo que van a poder hacer es introducir el dato. O sea, ustedes van a poder, por ejemplo, en este caso, poner sus nombres. Por ejemplo, mi nombre es Jonathan. Entonces, digamos que yo más abajo, eh, estamos haciendo un ejemplo de como si estuviera yo ¿cómo es? En una especie de código, ¿no? Entonces, acá mejor queda, vea. Ya. Si yo estuviera en una especie de código y yo más abajo, yo más abajo del código le pongo print nombre. Para este caso, voy a imprimir después, chicos. Ah, chicos. Si dentro de la variable nombre se guarda Jonathan, imprimiría después. Lo que debería imprimir es Jonathan, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque como, podría decir, como input devuelve un valor, pues ese valor se guarda en la variable nombre y cuando ustedes imprimen nombre, pues técnicamente lo que imprimen es el valor que ingresó el usuario, ¿sí? Ya sea un dato de tipo int, un dato de tipo float o un dato de tipo string, como es en este caso, ¿sí? Entonces tengan bastante en cuenta eso. Creo que son como que las principales cositas que tenemos que tener en cuenta para utilizar el print. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Yo creo que hasta ahí nada del otro mundo, ¿no? Entonces vamos con la siguiente. Ya, de ahí otra cosa que tengan que aprender como para ya hacer la calculadora, como la queremos hacer. No, yo creo que no. Comentarios, bla, bla, bla. Ya, entonces miren, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Miren, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que tengo aquí. ¿Cuál sería la solución en este caso, chicos? Por ejemplo, calcular el área. Ya, primero vamos a hacer lo que es el algoritmo, antes de comenzar a programarlo. ¿Cuál sería el algoritmo? ¿Cuál es el primer paso? Pedir el radio. Pedir, exactamente, pedir El el radio. radio Pues, al usuario. ¿Cuál sería el segundo? Calcularlo, ¿no? calcular el, calcular el radio. Con la fórmula que me Pues, dan aquí. Y el tercer paso sería mostrar el imprimir. resultado. No, no, Entonces, técnicamente, este es el algoritmo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, imaginándonos en papel, lo que técnicamente tenemos que hacer es, primero, hacer una variable, la variable radio, ¿sí? radio. ¿Ya? Y bueno, si hago la variable radio, ¿qué debo de hacer? Debo de pedirle al usuario ese dato. Entonces, ¿cómo pido al usuario ese tipo de datos? Pues lo que tengo que hacer Input. es el input, ¿no?
lo que recién aprendimos. Entonces, yo debería hacer input, Input, ¿ya? Y ojo que vale. el input sirve como le dije que imprimía, ¿no? Funciona como el print, más o menos. Entonces, todas las nomenclaturas del print o todas las formas de imprimir del print funcionan en input. Tengan en cuenta eso, es importantísimo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, esos comillas quedarían así, y por ejemplo, ustedes pueden ponerle, hola, ingrese el radio, y ponen dos puntos, ¿no? Ya, entonces esta sería la primera parte del código. ¿Qué más deberíamos hacer? Ahora la fórmula, ¿no? ¿Cómo hay el área? Entonces ahora tengo que hacer otra variable, donde esta variable va a ser ¿qué? Va a ser área. Y esa variable área, ¿qué va a pasar, chicos? ¿O cómo se debería, más o menos? ¿Qué es esa variable área? Debería de ser pi. ¿Cuánto es pi, chicos? 3.14, ¿están de acuerdo? ¿Sí, no? Dice, profe, no debería poner un... Ya, ya vamos por ahí. Déjenme un ratito, ya vamos por ahí. ¿Sí? Vamos a poner 3.14. ¿Sí? Bueno, ahí pueden si quieren ponerle todos los decimales. De hecho, miren, existe una librería en la que pueden directamente poner el valor exacto de pi, pero como en este caso todavía no sabemos usar librerías, pues simplemente tendremos que poner con decimales esto, ¿sí? Y acá vamos a poner el radio, vamos a poner radio, ya saben, asterisco, asterisco, ¿cuánto? Dos, ¿no? Ya, y así hemos calculado. Aquí es fundamental, chicos, fundamental siempre identifiquen el dato que le están pidiendo el usuario. En este caso, y antes de seguir haciendo aquí voy a compartirles un ejemplo que también hice en mi diapositiva. Déjenme ver acá está. ¿Sí? Esto. Ya. ¿Por qué está mal esto, chicos? Técnicamente estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo acá arriba, ¿no? Pero ¿qué tendría de mal? De hecho, aquí lo que me faltaría es el print, ¿no? Print, el área es área. Sí, ya. ¿Cuál es el error que hay ahí, chicos? ¿Por qué está mal? Ya me lo dijeron por ahí. Exacto. El tipo de datos. Sí. Porque, a ver, imagínense que tu usuario radio le pone 3.14. O imagínense que su usuario les pone 2. Entonces, quiere decir de que el usuario tenga el manejo del tipo de datos que pueden enviar. Que el usuario podría mandar un dato de tipo int o un dato de tipo float. ¿Sí? Entonces, eso nos causa problemas al momento de hacer esta multiplicación. ¿Sí? Tengan en cuenta eso de ahí. ¿Sí? Entonces, es lo que ustedes siempre van a querer. Y ahí es importante porque casi siempre ustedes se van a mecanizar a hacer esto. Miren, sí, siempre se van a mecanizar a hacer esto. Int y luego input y ahí ponen el valor. ¿Sí? Pero en este caso, están de acuerdo de que yo no sé qué tipo de dato me va a dar ¿cómo es? El usuario. Pero ¿en qué tipo de dato ustedes creen que realmente es el radio? ¿Qué tipo de dato es el radio? Y ahí siempre yo les dije que cuando los datos son numéricos, ¿de qué forma ustedes veían qué tipo de dato era? Simplemente tenían que ver, ¿ese tipo de datos pertenece a los enteros o pertenece a los reales? Entonces pregúntense,
¿El radio se llena con números enteros o con números reales? Dicen, Reales no sería. reales, ¿no? Eso quiere decir de que este tipo de datos que reciben aquí debería de ser ¿qué? Un float. Que técnicamente lo que tienen que hacer es convertirlo, porque también aprendimos ahorita a convertirlo, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es convertir eso ahí, ¿ya? Entonces, miren, todo este ejemplo que hemos hecho, así como dinámica, ahorita lo vamos a hacer ya directamente ya nos vamos a matar, ya. Dejen poner acá. Si logran ver, ustedes, lo que queremos hacer, calculadora de área de un círculo. Entonces, primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al usuario, ¿no? ¿Qué radio tenía? ¿Cuál es el radio? Input. Así lo llamo. Pero, ¿qué error vimos? Tenía. De hecho, miren, voy a hacer como lo teníamos al principio, para que vean por qué sí existe el error. De hecho, lo voy a correr aquí. Voy a poner el radio. Voy a ponerlo así. Y acá vamos a poner el área. Y vamos a poner que el área va a ser eh, 3.14 por radio al cuadrado, ¿no? Así. ¿Están de acuerdo? Y en teoría aquí debería poner imprimir y decir el área del círculo. Así. Bueno, y entonces voy a imprimir y en teoría debería estar bien. Y entonces vamos, aquí ya me están pidiendo el tipo de datos, ¿sí se dan cuenta? Así se ve en la consola. Aquí yo voy a escribir el tipo de datos. ¿Qué tipo de datos tengo? Bueno, el radio es, vamos a ponerle que el radio es 3, por ejemplo. Se cayó. Se cayó porque no sabe qué tipo de dato es. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué es lo que debemos de hacer con eso? Convertir esto que ven aquí, convertirlo en qué? En un float, porque vimos que el radio realmente es un dato que debería de ser un dato de tipo float. ¿Por qué? Porque el radio pertenece, por así decirlo, o lo llenan los números reales. ¿Ya? Entonces ahora vamos a volver a imprimir y ahora vamos a poner que el radio es 3, por ejemplo, y ya calculó el radio. Aquí está, chicos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es importante, y yo les dije desde la primera clase, es importante que sepan ustedes siempre identificar el tipo de datos que se les va a presentar. ¿Sí? Siempre, siempre es importante eso, que sepan identificar el tipo de datos que tienen. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que hasta aquí nada del otro mundo. Ya. Ahora sí nos vamos con el ejercicio que estábamos posponiendo. De acá. Ya. ¿Les parece si primero hacemos un algoritmo? Así mismo, acá. Déjenme igual pegar como debería de ser esto de acá. Ah, acá sí. En el PDF donde está como la pizarra, ahí voy a intentarle siempre pegar el resultado y lo que imprime, ¿ya? Para que sea un poco más completo y ustedes lo tengan ahí.
Un ratito. Y esto es lo que imprime. Entonces siempre les voy a poner así. A este le voy a poner código y al de allá le voy a poner consola. ¿Me preguntas? No, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio, pero lo vamos a hacer primero en pizarra. O sea, primero lo que vamos a hacer es lo que estaba haciendo era pegar así, miren, chicos. ¿Sí? Por si acaso. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio 3, pero primero vamos a intentar hacer un algoritmo. Antes, siempre es bueno que ustedes primero, cada vez que van a hacer un código, presenten todas las ideas que tienen y hagan una especie de algoritmo de eso de ahí. ¿Sí? Un algoritmo. Ya. Entonces vamos a hacer ejercicio 3. Entonces, primero vamos a hacer el algoritmo. Les pregunto, ¿qué es lo primero que aquí me pedirían, chicos? Lo que ustedes aquí podrían hacer. Entonces, el primer paso sería, sí mismo, pedir datos de usuario. Sería el segundo paso. El segundo paso sería calcular el IMC, la fórmula, ¿no? Ojo que considerando, ¿sí? Sabiendo que el peso debe de estar en kilogramos y la altura debe estar en metros, ¿sí? Tengan en cuenta eso ahí. Ya, ahí vamos al tercero. Recuerden, ¿sí? Cuidado, y yo sé que ustedes también se están adelantando y todo eso, pero vuelvo y les repito, ustedes siempre tienen que hacer los ejercicios de fundamentos de programación con los que les han enseñado hasta ahora. Por ejemplo, hubo alguien que o sea, en este primer ejercicio que hicimos, el primero que hice recién, estoy acá, hubo alguien que de hecho lo hizo bien, pero ya directamente votó todos los resultados, pues. Pero eso es un problema, ¿saben? ¿Sí? Porque de nuevo, les repito, ustedes solo pueden utilizar lo que les han enseñado. Entonces, por ejemplo, aquí, nada de que me van a utilizar funciones que no conocen, como if o como ese tipo de cosas. Nada de eso, ¿sí? Nada de que van a hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el tercer paso, que es importante, ¿por qué? Porque vamos a tener que ver si el sujeto tiene el peso adecuado, si el sujeto tiene sobrepeso o si el sujeto tiene peso bajo, ¿sí? O bajo peso, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué deberíamos hacer nosotros para saber si tiene sobrepeso, peso adecuado o bajo peso? Eso lo deberíamos buscar en Google, ¿están de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es esto. De hecho, hay tablas, ¿no? Que las pueden buscar como tablas de IMC. Acá está. ¿Ya?
Pregunta importante. Sobrepeso y aceptable, ¿sí? Importante que ustedes tengan en cuenta que solo me pide el ejercicio. Y esa es otra. Tienen que siempre hacer solo lo que les pide el ejercicio. ¿Qué les pide el ejercicio? Si tienes sobrepeso. ¿Cuál sería sobrepeso? Este, ¿no? Si es adecuado, si tiene bajo peso. Todos están de acuerdo de que solo tienen que calcular estos tres de aquí, ¿sí? O sea, los otros nos tienen sin cuidado, no nos interesa saber de estos de aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en teoría lo que vamos a hacer es que todos los que tengan mayores de 25 simplemente van a ser sobrepeso. Aquí la idea o lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Sí? Si quieren pueden hacer un diagrama, pueden hacer como ustedes quieran, como se les haga más cómodo. En este caso a mí me gustaba hacer diagramas, sentía que se hacía más chévere. Entonces en este caso, por ejemplo, por acá el 18,5. Por acá tengo el 24,9. Por acá tengo el 29,9. Acá tengo el... No, así nomás ya. Miren, si está en este rango, o sea, si está acá, debería de ser, en teoría, o peso. Es importante que vean, ¿lo incluye o no lo incluye? O sea, si alguien tiene de IMC 18,5, ¿sería bajo peso o adecuado? Si alguien tiene exactamente 18,5. Matemáticas, ¿no? Chicos, una pregunta, ¿sí están viendo mi pizarra o no? Creo que no se las volví a compartir. Y sí, y sí, y sí. Ah, listo. Eso no lo escuchaba, ya. Técnicamente lo que les estaba diciendo era que el ejercicio solo nos pide bajo peso, adecuado, sobrepeso, nada más. Solo en esos tres nosotros nos vamos a concentrar. Entonces yo les decía de que es bueno hacer una especie de diagrama para que intenten hacer eso, ¿sí? Entonces en este caso, yo lo que les estaba preguntando es, para este caso de aquí, si alguien tiene exactamente 18,5 de IMC, ¿sería bajo peso o adecuado? Si alguien tiene exactamente 18,5, sería adecuado, correcto, ¿no? Sí. Ya recuerden de que no, sería adecuado. ¿Por qué? Porque recuerden de que aquí está diciendo que debe de ser menor a 18,5 temáticas. Recuerden de que si algo es menor que eso, pues no puede ser igual a eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tiene 18,5 va a ser adecuado. Por eso pongo corchete. Acá en este caso debería de ser así mismo, corchete. Luego el rango va de 25. Bueno, si quieren, no lo hagan tan estricto, no es necesario que lo hagan 25, sino que lo vamos a hacer desde 24,9. Vamos a hacer así, 24,9 acá, incluido. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que averiguar. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Acá, ¿qué sería? Acá sería adecuado, ¿no? Acá sería sobrepeso. Teniendo eso en cuenta, técnicamente, ¿cómo iría quedando? ¿Cómo ustedes harían? Bueno, sería el cuarto, presentar resultados. Entonces, ya aquí ya tenemos el algoritmo, los pasitos que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, teniendo los pasitos, ahora ya nos vamos a la batalla dura. Con esto vamos, este último ejercicio culminaríamos lo que es la clase, ¿sí? A ver, ejercicio 3.
¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pedir el peso, ¿no? ¿Saben qué? Miren, nosotros vamos a hacer una calculadora adecuada. Ojo que esto no me lo piden, ¿sí? Lo voy a poner porque quiero, pero en teoría ustedes no lo deberían de poner, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? ¿Ya? Siguiente, vamos a poner peso. Peso, ¿qué sería? ¿Float o int? Ah, chicos, float o int. Float sería, ¿no? Note. Sería un flotante. Perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer input, ¿qué? Input introduzca, cosa, el peso. O introduzca su peso. Listo. Se acabó. ¿A qué va a ser lo siguiente? Altura. De la altura va a ser int o float. El float. Correcto. Sí. Y aquí lo único que le cambiaría es altura, ¿no? ¿Cuál era el siguiente paso según lo que hicimos en el algoritmo? Calcular el IMC, ¿no? ¿Cuál era la fórmula del IMC? Era peso dividido, ¿qué? A la altura al cuadrado. ¿Ya? Ustedes tienen esto, ¿qué es lo que deberían de poder hacer? Deberían de poder, ¿qué deberían de poder hacer ahí? Poder categorizar ahora. ¿Cómo categorizarían? Entonces, miren, aquí tienen que ponerse las pilas porque aquí es donde su imaginación es lo que les va a comenzar a hacer destacar en este caso. ¿Sí? Sabemos que no podemos utilizar ninguna función que no hayamos emprendido, ¿sí? Pero, ¿cuál es el fin del programa? Decirle al usuario si es que sí tiene sobrepeso, si es que tiene peso adecuado o si es que tiene bajo peso. Entonces, ¿qué les parece si ahora vamos a hacer lo siguiente? Vamos a ponerle, vamos a hacer una variable extra y vamos a ponerle, por ejemplo, peso. No, esperen, vamos a ponerle bajo peso. ¿Cuándo alguien tiene bajo peso, chicos? ¿Cuándo alguien tiene bajo peso? Según lo que vimos en antes, según la tablita. Ahí se las voy a volver a proyectar, ¿no? Alguien tiene bajo peso siempre que sea menor que quién, que el IMC sea menor que 18,5, ¿sí? Entonces, esta variable que estoy haciendo va a ser IMC, cosa, menor que quién, que 18,5. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya? Y ahí es donde viene peso adecuado. ¿Cómo lo calculamos? Aquí es donde se va a poner chévere esto de aquí. Aquí es donde se va a poner chévere esto de aquí. Porque recuerden de que ustedes tienen ya, ya. A ver, como me lo pone Jeremy, bien, pero recuerden de que aquí incluye, ¿sí? Esto incluye, exactamente. Yo les recomendaría, ¿sí? Usualmente, por ejemplo, en matemáticas, ¿cómo representan un intervalo así?
de 18,5 a 24,9. En matemáticas ustedes lo representan de esta manera. Y esto como ecuación, ¿cómo lo representan? Como los x son menores o iguales que 24,9 o que son mayores o iguales que 18,5. ¿De acuerdo? De esa forma es como se representa. Pero chicos, esencia de matemáticas. Por lógica matemática, ¿cómo se representa esto? ¿Qué es esto? Y entonces espero que todos tengan en cuenta de que eso ahí no es más que qué. No va a ser más que una conjunción, chicos. ¿Sí? O sea, esto lo que les está diciendo es lo siguiente. X es menor o igual que 24,9 y, o sea, conjunción, y X es mayor o igual que 18,5. ¿Ya? Entonces pregunta, chicos, ¿cómo usaban la conjunción aquí? Python. ¿Alguien recuerda? Pues todos deben de recordar de que eso se utilizaba así, ¿no? Sí. Sí. Entonces, así como ustedes lo tienen que representar. Siempre utilizando la lógica matemática. ¿Sí? Dense cuenta, miren, ve, cómo pasamos de esto. En este caso, X, ¿qué sería X? ¿De qué estamos hablando? Del IMC, no. Entonces, X sería el IMC. ¿Sí? La variable sería el IMC. Entonces, volviendo a compartir pantalla, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? El peso adecuado debería de ser lo siguiente. Debería de ser el IMC, pero ¿cuándo? Cuando menor o igual, ¿quién? Que 29 creo que era. ¿Cuánto era el rango? Ya están viendo mi pantalla del Visual Studio, ¿no? Confírmenme. Sí. Ya, listo. Entonces, sería menor o igual a 29,9. ¿Y qué debería poner acá? ¿Sí? ¿Y qué debería hacer? IMC, ahora mayor o igual a quién? A 18,5, ¿no? Perdón, aquí está. Ah, ya, ahí está. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? De esa forma. ¿Sí, no? Ya. Y ahí es donde es importante, como siempre les digo, saber los tipos de datos. ¿Qué tipo de datos es esta línea? La línea 47, chicos. ¿Qué tipo de dato es? Es un booleano, ¿sí o no? Bool. ¿Por qué? Porque solo les va a arrojar verdadero o falso. ¿Cuándo les va a arrojar verdadero? No, no, no es un float. Cuidado, cuidado, no, no es un float. Porque recuerden de que aquí lo que ustedes están diciendo es, yo quiero los IMC cuando sean menores que 18,5. Eso lo que les va a decir es si es verdadero o es falso. ¿Sí? Esos son operadores lógicos, que los vimos, de hecho lo tienen en el PDF que les habré pasado por ahí por el grupo. Entonces tengan cuidado con eso. Ya el de acá, ¿qué tipo de dato sería? También sería un bulk, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿qué falta? El sobrepeso. Así mismo, sería IMC mayor que 29,9, ¿no? Ah, perdón, no, no, no es 29,9, era 24,9. Mala mía. No, ahí ya la cagué. Voy a tener que escribir todo de nuevo.
Por eso, cuidado con que se equivoquen, porque ahí se van a tardar, así como lo hice yo aquí. ¿Sí? Bien, tienen el IMC mayor que eso. Entonces ahora vamos a hacer AND. ¿Y cuál va a ser el AND? Tiene que ser mayor a 24,9, ¿no? Entonces el AND va a ser que el IMC sea que menor, igual que quién, que 29,9. Así. ¿Y qué me va a botar esto? Esto también me va a botar un bull. Ya. Entonces, digamos que usamos de ejemplo mi, por ejemplo, usemos de ejemplos un par de datos para que ustedes vean. O sea, con esto ustedes como que lo corren en la mente, el código, van a ver si es que funciona o no funciona. A ver, técnicamente lo que ustedes estarían haciendo es, por ejemplo, si yo le doy el dato 72 y le doy altura 1,8, técnicamente, ¿qué está pasando? Ya. Y una cosa importante aquí, ya. ¿Ustedes creen que se nos está pasando por alto en este ejercicio? Y ahí es lo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Esta fórmula sirve para cualquier cosa? La fórmula de aquí. Ah, ¿la fórmula de aquí sirve para cualquier cosa? La respuesta es que no. Porque recuerden que cuando hicimos los pasos, vimos que solo servía para pesos, ¿en qué? En kilogramos y alturas en metros, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos de ustedes tal vez les debe estar por la cabeza. ¿Cómo podremos arreglar eso? ¿Cómo podríamos arreglar eso? ¿Cómo podríamos nosotros arreglar eso? Vamos, denme opciones en el chat o si quieren, hablen. ¿Cómo podríamos arreglar eso? ¿Mm? Ah, chicos, ¿cómo podríamos nosotros arreglar eso ahí? Tipo, un input que diga, exacto, 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 exacto. Esa, lo que dice Jeremy, esa sería la solución. La solución simplemente sería esta. Se tendría que borrar esto. Tendría que poner aquí. Esto tiene que estar en kilogramos, ¿sí? Y con eso lo arreglé. ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo, esto lo digo porque incluso hay muchos que cuando hacen este tipo de ejercicios se ponen a intentar convertir los datos y no, 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 no. Lo único que ustedes tienen que hacer es aclararle al usuario que tienen que hacer eso. El usuario ya se responsabiliza. ¿Por qué? Porque ustedes ya le están diciendo, si no lo pones así, el código no corre. ¿Sí? Entonces tienes que seguir las instrucciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Con eso arreglamos el problema. Ahora sí, eh, ¿cuál era el último paso? Presentar los resultados, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo primero que queremos decir? Entonces, por ejemplo, yo en este caso lo que voy a hacer es esto. Chas. A ver acá. A ver, vamos a presentar hola, ¿cómo? Y luego el hola, ¿qué podemos poner? El nombre, ¿no? Hola, Jonathan, por ejemplo. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos agregar un mensaje y podríamos decir tu peso. No, primero, tu IMC es. ¿Y qué vamos a presentar el IMC. ¿Sí? ¿Qué más queremos decirle al usuario? ¿Qué más, qué es otro resultado que le queremos presentar? Ver si qué tipo de peso tiene, ¿no? Usted tiene, y lo ponen así.
¿Y aquí qué deberían de presentar? ¿Mm? ¿Está bien como lo estoy haciendo? Usted tiene, por ejemplo, peso adecuado. Usted tiene bajo peso. Ya. Y luego del bajo peso, ya. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir la variable de bajo peso. ¿Qué me da a imprimir eso? O sea, por ejemplo, si yo pongo aquí la variable de bajo peso, ¿qué me imprime eso? ¿Qué me imprime eso, chicos? ¿Va a imprimir un verdadero o un falso? ¿Sí o no? Ah, entonces miren, técnicamente el programa como se va a ver, por ejemplo, va a decir, hola, el nombre del usuario, va a decir tu IMC es este, y le va a decir que más, que usted tiene bajo peso, y aquí le va a decir si es verdad o es mentira, que tiene bajo peso. Entonces aquí va a salir ¿qué? Verdadero. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para aclarar de que el usuario sepa realmente qué es lo que tiene? Pues deberíamos de volver a hacer lo mismo. A ver, tiene bajo peso, sería, tiene peso adecuado, ¿ya? Y luego presentar ¿qué? La variable peso adecuado, o adecuado peso en este caso, que le puse. Ya. Y acá lo que vamos a hacer es esto, miren, miren. Copiamos todo, y así mismo aquí vamos a borrar esta vaina, vamos a poner peso sobre peso. Así, ¿sí? Interesante, ¿no? ¿Cuál era el fin del código? El fin del código era decirle al usuario y que se entere si es que tiene bajo peso, peso adecuado o tiene sobrepeso. Ese era el fin del código. Siempre que ustedes solucionen el problema, sí, también podría utilizar comillas dobles aquí. Sino que a mí me gusta utilizar comillas simples. Recuerden que puede ser comillas dobles o simples al momento de utilizar en el input. En el input o en el print. ¿Sí? Entonces en este caso voy a correr el asunto para ver. Entonces corre, me dice. Bueno, acá. Esto recuerden que es lo de arriba, lo del círculo. Ahorita está. ¿Cuál es tu nombre? Entonces en este caso vamos a poner Jonathan. ¿Cuál es tu peso? Bueno, aquí, por ejemplo, solo por la elegancia, faltan los dos puntitos, ¿no? Solo por eso. Vamos a, vamos a corregir eso. Ya saben que es preferible perder esto que perder. Ya, así. Vamos a volver a este. Déjame ver, ahí está. Ya. Aquí está. Vamos a poner el rayo, le vamos a poner dos. Nombre. Entonces vamos a poner Naruto, por ejemplo. Ya, cualquier cosa. Peso le vamos a poner 71. Altura le vamos a poner 1.80. Miren, ve. Hola Naruto, su IMC es 21.d. Usted tiene bajo peso, eso es falso. No tienes bajo peso. Hola Naruto, tu IMC esté aquí, usted tiene peso adecuado. Esto es verdadero. Quiere decir de que va a suceder de que él se va a quedar contento con que en este caso tiene el peso adecuado. ¿Sí? Y hemos cumplido el fin del programa. El fin del programa era, el fin del programa era eso. ¿Sí? El fin del programa era decirle al usuario si es que hay que usar. No, yo les dije desde el principio, función if no hemos visto. No podemos utilizar if si no lo hemos visto. ¿Sí? Siempre en la matriz es así. Ustedes mientras no vean un tema no lo pueden utilizar. Tengan bastante en cuenta eso de ahí. ¿Sí? Es nuevo de un tema.
no pueden utilizarlo. Por eso es que técnicamente con esto cumplo lo que quería en el código, porque en el código lo que quería era eso, ¿no? Entonces, por acá déjenme ponerle un print para separar los códigos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, esta ya sería la solución. Déjenme borrar este valor de aquí. Déjenme un ratito. Ya, y esto lo vamos a pegar en el de acá. ¿Sí? Déjenme un ratito, déjenme pegarlo en la pizarra. Y por ahí me están diciendo, creo que una pregunta, me dicen, profe, si tengo problemas con un código, ¿se lo paso por interno? Sí, ahí me lo puedes pasar por interno y te contesto. No les contesto a veces, contestarles probablemente enseguida, porque va a depender si es que estoy dando clases o no estoy dando clases. ¿Sí? Igual, lo más rápido que se pueda, y les estoy respondiendo. Ya. Entonces, este sería el código para este ejercicio de aquí. ¿Ya? Mm, Bien, chicos. Bueno, hasta aquí llegaría nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Ya saben que todo lo que viene a ser el vacacional gratuito duraría hasta lo que es esta semana. Esta semana todos los días vamos a tener clases, probablemente en el mismo horario, o si hay algún cambio de horario, por ahí les estoy avisando. ¿Sí? En cuanto también, ya saben de que quieran pertenecer a lo que es el curso premium, que el curso premium va técnicamente a comenzar desde la siguiente semana ya. ¿Sí? Tengan en cuenta de que el valor es $25, pero ya saben que estamos con una promo. La promo todavía sigue. Es hasta, en este caso, hasta antes del 28 de febrero. El curso está en $20, ¿sí? O sea que si quieren aprovechar por ahí esa promo, ya saben qué les incluye, ¿no? Ya les he mostrado todo lo que les incluye el curso vacacional, el premium, que lo que les va a incluir es, ya saben, todo tipo de datos, todo tipo de información, PDF sobre la materia. ¿Qué más les va a incluir? Les va a incluir todo lo que tiene que ver con la plataforma, quizzes, que ya se los he presentado, y ya saben, técnicamente todo tipo de ejercicios que puedan hacer con el que puedan practicar. Entonces, ya saben que si quieren inscribirse para que aprovechen la promoción, hasta antes del 28 de febrero está a $20, ¿sí? Y en caso, por ejemplo, si no tienen ahorita y tienen recién para el 28 de febrero mismo, pueden, si quieren, ya desde ahora separar su cupo. Ustedes separan su cupo y tranquilamente podrían cancelar lo que es el mismo 28 de febrero, ¿sí? Pero lo importante es que ya separen desde su cupo desde ya para que no se queden sin cupo, porque realmente ya ahorita ya tenemos algunos y de hecho ya, si no me equivoco, ya están como unos 7 cupos, 8 cupos, dependiendo de eso. Igual dependiendo de si las personas, o sea, entran más personas, lo que podríamos hacer por ahí es una doble plataforma, ¿sí? Pero eso sería toda la información. Entonces ya saben, todos los que tienen información me pueden escribir a este número que ven aquí. Y si no, ya saben, ¿cuál es mi número? Mi número es el que manda todos los flyers, el que manda todo cuando tenemos clases, ¿sí? Ese es mi número. Entonces ya saben, cualquier tipo de inscripción por internet. Ya. Preguntas, hasta aquí nos quedaríamos en la clase del día de hoy. Pilas, chicos. Nos vemos. Ya les paso recuerden que esta grabación va a ser subida a YouTube. Ahí les voy a pasar eso y también les voy a pasar el documento. ¿Sí? Pilas.